Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México. La política, desde una perspectiva joven, actual y objetiva. IQ presenta Política 101, los básicos de la política mexicana, con Abigail Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101, soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar una semana más con ustedes y ahora para platicar de uno de los principales eventos políticos que hay en nuestro país, que es el famoso informe presidencial. Y para eso les traje nada más y nada menos que a nuestro súper especialista en discurso, Luis Espino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Abby? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Pues tenías que estar aquí porque si hay un discurso, tenemos que hablar con Luis Espino. Así que, por favor, dinos, ¿qué es lo que vimos antier? Porque yo sigo sin entender, como que siento que no tuvo ni las primicias de una mañanera, ni el encanto de un speech en asamblea de AMLO, ¿no? Que es muy bueno para enardecer a la gente. No tuvo público tampoco, entonces eso creo que no ayudó. Se me hizo rarísimo, se me hizo más chafa que uno de esos videitos que graba los sábados cuando se inspira, lo cual me llama mucho la atención, porque uno pensaría que el informe presidencial sería algo que él, como desde esta perspectiva histórica, institucional, que le encanta pregonar, pues uno pensaría que se daría vuelo y nada. Pues sí, tienes mucha razón en cuanto a la excepcionalidad del formato debido a la pandemia. Es algo que estamos viendo en otros países también, en Estados Unidos, que están en plena campaña presidencial y que no hay forma de organizar algo presencial que no se vea y se sienta raro sin violar todas las reglas de distanciamiento social y de sana distancia. Y eso es lo que le ha pasado al presidente desde que empezó la pandemia. Recordamos que hubo uno de los muchos informes informales que él va dando. Hubo uno, me parece que fue el 5 o 6 de abril, que también todavía más raro, con el patio del Palacio Nacional completamente vacío, solo en presencia de una escolta militar, y hablándole él al aire. En vez de ya reconocer que no se puede dar un discurso normal en esas circunstancias y hacer un mensaje a la nación grabado, que puede ser de unos 10 minutos, tal vez, en un ejercicio de concisión, y tal vez hubiera sido ese un formato más adecuado y más lógico, dado que no se pueden hacer, como bien dices, ni discursos ante seguidores en el Zócalo, que es lo que a él le encantaría, o discursos de otro tipo en el Congreso, que es lo que antes pasaba con el informe de gobierno, ¿no? Los que somos población de riesgo todavía recordamos que no íbamos a la escuela el día del informe, que era el día que salía el presidente. Y si quieres, pues podemos remontarnos y empezar por ahí. ¿Qué era el informe? O sea, ¿de dónde viene? Porque a lo mejor hay gente que tiene la bendición de la juventud y no se acuerda o no entiende muy bien qué es esto del informe de gobierno, a qué sirve o cuál es el objetivo. Y hay que recordar que como parte del sistema y del régimen republicano de gobierno que tenemos, el 1 de septiembre inicia sesiones el Congreso. Y entonces a la sesión inaugural del Congreso asiste el presidente, invitado por el Congreso, a menos de que tenga la arrogancia de la libertad. A menos que tenga, bueno, sí, esa frase, esa de dónde se sacaron, ¿verdad? Bueno, pero... Ahorita entramos a esa. Ahorita vamos a esas perlas discursivas del presidente. Pero lo que hay que recordar es que en el origen el informe es un acto republicano de diálogo entre poderes, que en teoría debería significar que el legislativo escucha al ejecutivo y le habla al ejecutivo y el ejecutivo responde. Eso es en teoría lo que debería significar el informe de gobierno. Ahora, y que hubo un rato que lo tuvimos, ¿no? Los que todavía tenemos un poquito de juventud, recordamos esa bonita época
donde sí había esa dinámica que era medio verduleresca, ¿no? Porque como que todos los diputados le empezaban a gritar de cosas, las bancadas se organizaban, pero nos duró poco, porque primero era la parte del PRI, donde pues básicamente nada más iban a aplaudirle al presidente, y después fue Sí. este mini periodito de republicanismo enardecido, y después ya dijeron, no, esto no jala, mejor lo mandamos por escrito y ahí muere, lo cual también pues, siento que tiene cero, encanto, ¿no? Pues mira, ahora que lo cuentas así, tiene todo el sentido porque nos habla de cómo nuestra democracia pasamos del autoritarismo a la decadencia de la democracia sin pasar por un esplendor, ¿no? Y es triste porque efectivamente en la época monolítica del PRI, partido único, partido dominante, el informe era el día del presidente. O sea, el presidente, nada más para darnos una idea, eh, iba en autos convertibles, en un auto convertible negro, en una limusina Lincoln, ¿no? Descapotada. En Y plan iba papamóvil, pero Honda dinomóvil, porque era del Papamóvil, PRI. Honda presidente gringo, de Palacio Nacional al Congreso, y echaban confeti tricolor a su paso y él iba saludando. O sea, ese era el informe. Por eso decían que era el día del presidente. Y no era el día del presidente, era el día en que el Congreso que representa al pueblo, a toda la ciudadanía, a toda, pues, como te digo, invitaba al jefe del otro poder, del Ejecutivo, para que rindiera cuentas del Estado de la Nación. No fue así, se volvió esta ceremonia que quedó en la memoria colectiva como el Día del Presidente, como te digo, y efectivamente pues no, todos le iban a aplaudir. De ahí pasamos a la pluralidad, pero la pluralidad no significó un diálogo o que se le exigieran cuentas, sino la pluralidad, como fue un poco a golpes la entrada de la pluralidad, la presencia de la oposición se empezó a notar en los gritos. El primero en gritarle a un presidente fue Porfirio Muñoz Ledo. Y fue, si la memoria no me falla, Miguel de la Madrid. Fue la primera vez, me parece, que un diputado se atreve a levantarse de su asiento a medio discurso y a decirle algo al presidente respecto a lo que está diciendo para interpelarlo. Y esto se vuelve un acto pues de valentía. En esa época la verdad es que nadie lo hacía, y menos siendo del mismo partido. Después Muñoz Ledo con Cuauhtémoc Cárdenas fundan el PRD, y junto con otros líderes de la izquierda. Pero el punto aquí es que nunca tuvimos este ejercicio de rendición de cuentas y de diálogo entre poderes, en el que sí es muy importante dar un buen discurso. Ojo, un buen discurso. Ahora, un buen discurso no es lo que año con año se escuchaba en los informes, porque quedó como una costumbre, una tradición, que los presidentes fueran a hablar de lo que consideraban eran los logros más destacados del gobierno. Una vez más, a mí me parece que eso nos viene de la copia del sistema estadounidense del State of the Union Address, que traducido sería como el mensaje sobre el estado del país, sobre el estado de la Unión. Y creo que es de ahí de donde nos viene esta idea de que el presidente empiece a enumerar logros de su administración y empiece a decir qué es lo más importante que se ha hecho el último año, cuál es el estado de la Unión. De hecho, allá todos los presidentes siempre en el discurso del State of the Union tienen una frasecita que dice: y me da gusto reportarles que el estado de la Unión es fuerte, es sólido, ¿no? Siempre, eso es un cliché muy americano que ellos siempre mencionan en los discursos. Y aquí se copia esto y se lleva un extremo durante el régimen del PRI, se lleva un extremo tal que empiezan a durar 1 hora, 2 horas los informes, con el presidente hablando de cifras y cifras y cifras y cifras. Yo siempre en los talleres de discurso
que doy, le digo a la gente, ¿cuánto crees que te pone atención una persona cuando estás dando un discurso? O sea, ¿cuánto tiempo crees que puedes tener la atención de la gente? ¿Y tú cuánto crees que es eso? Yo creo que unos cuantos minutos y más ahora con pantallas celulares y cosas menos. Bueno, pues sí, 7 minutos. O sea, 7 minutos es el tiempo promedio que tú puedes lograr que una persona que te está oyendo en radio, viendo en televisión o viendo en línea, te ponga toda su atención sin distraerse. Después del minuto 7, no es que la gente se para o hace otra, ¿no? Sino que la mente de las personas tiene que tomarse un descanso. Entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a pensar, ¿apagué la plancha? Sí, sí la apagué. Ay, ahorita saliendo de aquí tengo que ir a ver, tengo que ir al doctor. Bueno, no cambié la cita de tal cosa. O sea, la mente necesita estar en otro lado, aunque obviamente pues tú estás así, ¿no? Poniendo cara de internacional, oyendo el discurso, eh, y, y luego vuelven. Y por eso es importante cuando uno redacta un informe de gobierno, siempre es importante ir poniendo guías de las secciones de las que vas a hablar. Le tienes que decir a la gente de qué les vas a hablar, que va a tratar de tantas secciones. Tienes que irle marcando cuando cambias de una sección a la otra y tienes que ir diciéndole a las personas por qué es importante cada una de las cosas que vas diciendo, por lo menos para que cuando estén poniéndote en esos tramos cierta atención, tú logres que la gente pues no caiga en el sopor de esto que veíamos en Snoopy. ¿Te acuerdas de Snoopy? ¿Te acuerdas cómo Sí, escuchaba claro. Snoopy a los adultos? Sí, como bla, 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 Nada bla, más que bla. salía como una corneta, nada más, y decía, guau, 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 y nosotros, nadie entendíamos qué decían, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa con un discurso de más de una hora lleno de cifras, lleno de datos. A mí como sabes, pues yo trabajé en presidencia durante los años de Calderón y siempre fue esa tensión entre los datos que quería meter el presidente, los datos que los secretarios de Estado quieren meter porque dicen es que esto es muy bueno, porque sienten que es parte de su trabajo, del lucimiento del trabajo de sus secretarías y de sus equipos. Y uno que como redactor tiene que pensar en la audiencia y decir, yo tenía una frase en esos años, yo decía, no, es que le pones una esfera más a este árbol de Navidad y se viene abajo. O sea, no le cabe un dato más, ¿no? Y siempre tratábamos de entregar una primera versión que no pasara de los 40 minutos, porque sabíamos que entre el presidente y los secretarios podían llegarle a meter 20 minutos más. Entonces nosotros hacíamos el esfuerzo de entregar cosas que dijeran lo más relevante realmente y siempre había la necesidad, y por eso se empezaba a trabajar un mes antes ese discurso, de ser muy preciso en los datos, de que los anexos del informe, lo que se entrega en el Congreso, los librotes esos gordos que nadie lee, no vayan a tener una cifra que nosotros traigamos mal en el discurso, o sea, que hubiera coincidencia, y que todo eso te cupiera en media hora, que te estoy hablando media hora de unas 2.600 palabras, y que tuvieras chance de unos 10 minutos para un mensaje político, que se concebía como otro discurso dentro del discurso, una primera sección de datos y de avances, con una introducción súper breve, no había mucho preámbulo en los informes, en los discursos que daba Calderón, se iba a los datos y siempre nos tenía que quedar 10 minutos para un mensaje político, que era que también siempre pedíamos anuncios, o sea, siempre preguntábamos, ¿qué va a anunciar? ¿Qué va a decir de lo que viene? ¿Qué futuro va a pintar? Y después ya de que hace su balance, bueno, ¿qué sigue? Próximos pasos, ¿no? Y eso es algo que ya se perdió por completo, se fue perdiendo creo que con Peña un poco, porque Peña le pasó algo
que fue que él llegó al poder diciendo, pues, o sea, yo voy a hacer unas reformas y las hizo en un año. Entonces como que se quedó, como que fue un mal date Peña, ¿no? Porque se quedó sin conversación al minuto 10 de la cita, ¿no? Bueno, Eh, pero Peña creo que todavía digo, muy tecnócrata. Digo, lo que acabas de describir básicamente es como el approach especialista tecnócrata para una tarea importante, ¿no? Checo mis datos, los recheco, escribo, sí. pienso en estructura. Y pues ya no estamos ahí, ¿no? O sea, y me gustaría justamente hablar de lo que sí vimos, que es básicamente otro rant del presidente, donde ni siquiera se tomó la molestia de averiguar los nuevos datos. O sea, yo creo que si te fijas en el último discurso que fue en abril, que no tiene nada contra pues básicamente nada se paró a decir, y un montón de becas y un montón de árboles, o sea, lo que me más sorprendió es de sus 3 proyectos, los más importantes, los que más ha cacareado, Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto, básicamente dijo, van bien, gracias. Fin del comentario de esas cosas que Sí. básicamente son el fundamento de su proyecto. ¿A dónde se fueron esos datos? ¿Dónde los vamos a poder rescatar? ¿Tú ves que hay sed por tener esa información o que más bien lo que ha hecho el presidente a lo largo de este año y medio es pues ya que nos dé igual lo que diga el presidente? Porque esa es mi preocupación. Wow. Bueno, son muchas capas ahí en tu comentario que están es como un buen pastel. Tiene muchas capas de hojaldre muy buenas. A ver, tienes toda la razón, los tiempos cambiaron y ya no estamos en esa era tecnoburocrática en la que el informe tenía estas estructuras de las que te estoy hablando. Deja tú eso, que tenía que ser verdad. O sea, como que te Pues que cuidabas la tenía que espalda y decías, pegarse por lo menos a la estadística oficial, digo. exacto, ajá, O sea, por lo menos que si alguien abría por casualidad el librotote y veía el dato, dijera, pues sí, dijo que está aquí y aquí está el dato de Hacienda y a eso corresponde. exacto. Eh, pero bueno, eh, eh, sí, lo que tenemos hoy es la comunicación populista, ¿no? ¿Qué consiste la comunicación populista? La comunicación populista no es que un día salió un señor llamado López Obrador y empezó a innovar y hacer las cosas diferentes y a romper los moldes y wow, es un genio de la comunicación, como algunos le han dicho, y qué bien que lo hace y todo. No, hay una demanda de la sociedad por ciertas cosas que él sí supo encontrar cómo darle satisfacción. ¿Qué son esas demandas? Primero, simplicidad. La gente, como bien dijiste al principio, ya no te pone atención, está multipantalla, tiene la atención dividida. Las nuevas generaciones ya son generaciones multitask, que están haciendo una cosa, otra, pueden tener 2, 3 aplicaciones abiertas al mismo tiempo y no se marean, etcétera, etcétera. Entonces la gente necesita las cosas resumidas, breves, simples. O sea, vivimos en la era ya no del tweet, de la infografía, del TikTok. O sea, ya olvídate de la era del blog o de la era del video de YouTube de 5 minutos. Tú hablas ahorita de un video de YouTube de 5 minutos a un especialista en marketing y te va a decir, estás bromeando, eso es un documental, eso es un cortometraje, dame un TikTok, dame un TikTok chistosón, ¿no? Entonces And keep it light, ¿no? ajá, sí, exacto, keep it simple. Y es keep it simple, ¿eh? Es keep it simple, es simplicidad, dame las cosas simplificadas. Esa es una. La segunda cosa que la gente busca es inmediatez. O sea, resuélvemelo ya, no me expliques cómo, no me expliques cómo, resuélvemelo. No me des explicaciones, no tengo tiempo de escuchar tu explicación de por qué sí, por qué no, esto es mejor que esto, por qué. No, es inmediatez, resuélvemelo. O sea, la app está tardando, la maldita app, más de 2 minutos en cargar, ya no la quiero, ¿no? Rappi no llega, el Uber no llega, y aquí estoy haciendo comerciales, perdón. Bueno, Mi pizza saludos a se nuestros. tardó 33 minutos.
Sí, saludos a nuestros patrocinadores. Bueno, Ojalá. pues que se animen. Vengan patrocinadores. Miren cómo. Ya hicimos la chamba. Hagan clic, los que nos oyen, hagan clic en esas marcas que dije para que vengan a patrocinar el podcast. Bueno, entonces, simplicidad, inmediatez, transparencia es la tercera cosa. La gente desconfía enormemente de las instituciones, de todas, públicas, privadas, de las empresas, de los gobiernos, de las religiones, ni se diga, de las iglesias, ¿no? O sea, vivimos en una era de desconfianza que la gente entonces demanda transparencia. Muéstrame cómo estás haciéndolo, que yo sepa que si entro a tu página o que si te veo, te escucho, estoy viendo realmente lo que es y no lo que quieres enseñarme, ¿no? Y lo más importante que engloba todo esto que te estoy diciendo, autenticidad. Quieren sentir que dices y actúas de acuerdo a lo que sientes, a tus emociones, que tus emociones son genuinas, que no estás ocultando tus emociones, que te muestras tal cual eres. Y eso se lo piden a las marcas, o sea, se lo piden a las marcas de tenis, se lo piden a las marcas de comida, se lo piden a las marcas de lo que quieras, ¿no? Y se lo piden a los gobernantes. Y esa es parte de lo que trae al populismo a dominar ahora la escena política en muchos países con diferentes culturas políticas y grados de desarrollo. Simplicidad, inmediatez, transparencia y autenticidad es lo que nos ofrece López Obrador. Las mañaneras son eso. ¿Qué más simplicidad que un señor que va y dice, pues quieren petróleo, pues hagan un hoyo en el suelo, no tiene mucha ciencia gobernar, la verdad es que todo se resuelve con honestidad, es simplicidad. Inmediatez, porque tú lo ves y él decide en vivo. Oiga, ¿no? Se levanta la mano a algún personaje de esos que van a la mañanera. Oiga, es que fíjese que en el pueblo de la Chontalpa hay una fuga de no sé qué y dice que el presidente municipal se está robando el uranio enriquecido. Inmediatez, que se investigue, que se vea. A ver, fulano, secretario, ven, órale, llégale, haz. Entonces la gente ve eso y cree que eso es gobernar. Luis, me llama mucho la atención esto que estás comentando ahorita. Me gustaría regresar a eso. ¿Qué te parece? Hacemos una pequeña pausa y terminamos ya de platicar sobre el informe y lo que está sucediendo en el discurso en el mundo. Claro que sí. Perfecto. Regresamos, no se vayan. Esto es Política 101. Ya volvemos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. INCU, espacio comercial. Volvemos. Si hay una cosa que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo?
Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón. Si puedes, quédate en casa y cuida a las personas vulnerables. Pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos 2 años. Así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales, que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de Internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza. Gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario. En Purple Cow y Códice queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades. Estamos de regreso con más de INCU, Comunicación sin Límites. Ya estamos de regreso, estamos platicando con Luis Espino sobre el tema del informe presidencial y pues del discurso que estamos viendo en muchos movimientos políticos del mundo y que está cobrando una ruta medio escabrosa. Y ahorita que lo mencionabas, Luis, este tema, pues como de esta visión que está tornando un poquito más de una relación más religiosa que política, o por lo menos a lo que estamos acostumbrados a ver. Me llama mucho la atención que lo digas, porque también estamos viendo el inicio por la disputa del partido de Morena, y uno de los que ya están candidateando es este joven Atolini, ¿no? Que hizo un video que, o sea, es textbook lo que acabas de decir. O sea, él ya ni siquiera está hablando del partido, ni siquiera está hablando del movimiento, está hablando del obradorismo, ¿no? Y habla del obradorismo como un set de reglas a las que está apelando a que la gente la siga para ir hacia adelante en el movimiento, ¿no? O sea, no pensemos en fracciones, o sea, quien no piensa en obradorismo piensa en fracciones. Básicamente creo que es una de las frases que dice, que está de terror. Y cuando estaba viendo eso, pues la verdad es que me acordé también de algunos de los discursos de la Convención Republicana, y eso es lo que me gustaría que también fue la semana pasada apenas, y creo que me llama mucho la atención los paralelismos que veo, que ya comentabas tú con el tema Trump, pero que también, pues una cosa es que el presidente y que Trump tengan ese discurso, ¿no? Y esa es su plataforma, de ahí despegaron pues, su proyecto político y pues lo han utilizado para mantenerlo. Pero también, ¿qué nos dice lo que dicen los seguidores? Porque a mí, digo, me preocupa mucho ver un poco de este fanatismo, que aparte, uno entiende el fanatismo pues como un refugio, ¿no? Y se entiende pues dadas las condiciones del mundo. La verdad es que estamos pasando una situación bastante complicada. Pero me cuesta trabajo entender cómo, viendo una realidad pues tan grosera, ¿no? O sea, cuántos muertos llevamos en México, cómo los índices de delictivos han aumentado, o sea, estos videos que hemos visto en las combis en las últimas semanas del crimen y de la inseguridad. O sea, ¿cómo pueden hacer ese desconecte entre lo que se ve en la vida diaria, en lo que vemos en las noticias, en lo que vemos cuando salimos a la calle, y lo que se paran a decir en estas plataformas, sobre todo los seguidores? Sí. Bueno, eso cuando uno analiza cómo funcionan los grupos religiosos cerrados, entiende uno mucho de lo que está pasando en la política. El primer paso es describir un mundo hostil, un mundo que se desmorona,
un mundo que ya se volvió agresivo contra el individuo, ¿no? Entonces, en este mundo hay amenazas a la gente que es como nosotros, ¿no? Eso es lo que hace Trump. Trump ahorita toda la base de su discurso es algo que ya creían los republicanos, ¿eh? Ojo, no lo inventó Trump, como esto que estamos viendo aquí no lo inventó López Obrador. Le supo dar forma, le supo poner, lo supo narrar, vamos, lo supo explicar, lo supo comunicar mejor que otros. Pero esto ya venía desde el Tea Party y venía desde Sarah Palin. No se nos puede olvidar que venía de años atrás con una narrativa que es, miren, el mundo se está cayendo por el pecado. Y el pecado lo encabezan esos cuates que son ultraliberales y que están haciendo cosas demoníacas. Están matando a los niños con el aborto, están cambiando el género de las personas, están operando niños para que se vuelvan niñas y niñas para que se vuelvan niños, y nos quieren imponer esa inmoralidad al resto de la sociedad. Entonces es un mundo decadente, violento. Bueno, y el tema racial, ¿no? Y está todas las minorías que no están conformes con lo que se les ha dado. No agradecen. No agradecen, no obedecen la ley, no cumplen con sus impuestos, se quieren meter en la fila y nos están amenazando. Y ahora resulta que nosotros, que les hemos dado todo, les tenemos que compensar una supuesta herida, ¿no? Histórica de discriminación que ellos tienen. Así te lo cuentan. Y esto resuena a un nivel emocional tremendo en millones de personas en Estados Unidos. Muchos dicen que en los blancos, sin estudios, y no, yo creo que la emoción trasciende clases, trasciende incluso razas, porque hay latinos por Trump y hay afroamericanos por Trump. Y yo creo que les da una certidumbre de entender el mundo que ya no se las da ni las escuelas, no te la da la educación, no te la da la religión, no te la dan instituciones como el matrimonio y la familia, no te la da, obviamente, la pertenencia a algún club, ¿no? Pero esto sí te brinda certezas y te brinda explicaciones. Y en ese mundo hostil tiene que haber enemigos, ¿no? Tiene que haber representantes del mal que nos amenazan a nosotros, que nosotros encarnamos las virtudes. Entonces nosotros somos el verdadero pueblo y ellos son el antipueblo, y entonces ya sabes, ¿no? Ya hemos hablado de cómo funciona el populismo y cómo activa emociones ellos contra nosotros, tribalismos, etc. Ahora, cuando tú dices, es que ahorita ya el siguiente paso, ¿cuál es? El primer paso es definir un ellos externo y un nosotros interno. Cuando eso ya se consolida, cuando eso ya está como en el caso del movimiento que sigue al presidente López Obrador, ya tiene cierta consistencia, sigue entonces la purga interna. Alguien siempre alerta contra el enemigo interno. Es que hay infieles aquí adentro, hay desleales. No todos los que están dentro son verdaderos, son puros de corazón, no son creyentes reales. Lobos con piel de oveja. Exacto. Entonces hay una competencia entre los seguidores por ver quién es más devoto, por ver quién es más fiel y más leal y más apegado a los fundamentos del grupo, o sea, quién es más fundamentalista. ¿Quién se apega más a los fundamentos, a la esencia verdadera del grupo? Y lo increíble es que esas personas pues no son los nonagenarios que acompañan al presidente en el gabinete. Son jóvenes que encuentran ya por oportunismo, ya por convicción o ya por las dos, identidad y sentido a sus vidas y a sus carreras y a donde quieren llegar, que son posiciones de poder. Y entonces ese es el discurso que estamos escuchando, no solo de este ilustre personaje que mencionaste, sino de otros que están también compitiendo por el mismo cargo, que su línea discursiva es:
hay creyentes más fieles afuera que adentro. Adentro está lleno de falsos creyentes. Entonces, yo lo que te prometo es traer a los verdaderos y expulsar a los impíos, ¿no? Y entonces, pues claramente lo que está pasando es que se está radicalizando el movimiento. ¿A qué nos va a llevar? Yo creo que nos va a llevar a un escenario en el que, como van las cosas, este país va a estar en peores condiciones todavía en 2023, cuando empiece a hablarse de sucesión presidencial, y el diagnóstico que estos grupos radicales dentro del movimiento del presidente van a hacer es este: Andrés Manuel se pasó de buena gente, fue muy tolerante, fue muy buena onda, debió ser más duro, perdonó a muchos, no castigó con severidad que debía. Y entonces van a surgir liderazgos que van a decir: es que necesitamos más mano dura, más dureza de la que Andrés Manuel López Obrador tuvo. Y ese es el gran riesgo, y por eso digo que la política es como el matrimonio: mejorar es bien difícil, pero empeorar, bueno, puedes llevar la situación en 2 malos fines de semana, en unas malas vacaciones puedes llevar la situación al borde de la quiebra, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, y es el surgimiento de estas voces con esos discursos, es a donde nos está llevando. Qué fuerte, Luis. Pues qué bueno que nos ayudes a leer entre líneas en estos discursos. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde podemos escuchar más de ti? En Twitter, @LuisAntespino. Soy Luis Antonio Espino, entonces @LuisAntespino. Y en Letras Libres frecuentemente, y ahora esperemos que más frecuentemente en el Washington Post en español. Muchísimas felicidades por eso y muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, les agradezco mucho, Abby, a ti y a todo el público por escucharnos. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Yo soy Abigail Martínez. Recuerden que encuentran nuestro podcast el lunes a las 7:30 en incu.mx y después en todas las plataformas disponibles a lo largo de la semana, y también se quedan ahí por si no tienen tiempo para que se pongan al corriente. Los veo aquí la próxima semana. Esto es Política 101. Hasta la próxima. Logro desbloqueado. Ahora conoces más sobre la enmarañada política mexicana. Esto fue Política 101. Los básicos de la política mexicana con Abigail Martínez. No te pierdas nuestro próximo episodio. Esta fue una producción de Incu. Derechos reservados.